Gracias, compañera. Muchísimas gracias. Con gusto, tarde pero seguro. No, no se preocupe. Bueno, buenos días a todos y todas las personas que están hoy acá conectadas en nombre de la Benemérita Universidad Estatal de Distancia, del Centro de Educación Ambiental y del Programa de Bandera Azul Ecológica de la sede Tilarán. Les damos la más cordial bienvenida hoy a esta actividad en celebración del Día Mundial del Ahorro de Energía, ¿verdad? Una cosa muy importante. Esta actividad o este conversatorio, más que una charla, ¿verdad? Tratamos de hacerlo más en este sentido, más como un intercambio de pensamientos, de consultas, de dudas que se pueden ir evacuando a lo largo de la charla, se denomina en el marco del manejo efectivo de la electricidad en la casa, en el hogar, en el trabajo, en donde estemos. De ahí que la marcamos en el título, Eficiencia energética y uso sostenible de la energía en el entorno. Esta actividad también responde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 7, específicamente el que tiene que ver con energía asequible y no contaminante, el 11, de ciudades y comunidades sostenibles, el 12, producción y consumo responsable, y el 13, acción por el clima. Mi nombre es Oscar Chacón Chavarría, voy a ser el moderador de la actividad. Hoy tengo el agrado de poder compartir nuevamente con una persona que conoce mucho, muchísimo. Ahorita más adelante lo voy a presentar acerca de esta temática y tiene un don de la palabra fenomenal que yo les invito a que ustedes puedan aprovechar el espacio que tenemos por acá para que puedan ir evacuando todas las dudas que ustedes tengan al respecto acerca de esta temática que tenemos hoy. Antes de continuar, le voy a dar la palabra a mi compañera Edith para que pueda hacer unas palabras de bienvenida. Me gusta más Lisette. Adelante, Lizeth. No, buenos días. De parte del Comité de Bandera Azul de la sede Tilarán, es un gusto poder ser parte de esta charla, que esperamos que sea de mucho provecho, ¿verdad? Para cada uno de los asistentes, ya sea en sus hogares, en sus lugares de trabajo. Como Comité de Bandera Azul, queremos reforzar la importancia de actuar contra el cambio climático, ¿verdad? Y acciones como esta, que aunque parezcan pequeñitas, suman a concientizar a la población sobre el uso racional de los recursos. Agradecemos a Oscar Chacón, ¿verdad?, por ayudarnos a coordinar esta charla y organizarla, y a Edwin Hidalgo por su disposición para brindárnosla. Así que ese sería nuevamente mi agradecimiento. Los dejo con los expertos que conocen más de este tema y esperemos que sea de mucho provecho. Gracias, Lizeth. Bueno, yo les comento brevemente, don Edwin tendrá el espacio para comentar más acerca de él, pero por lo menos yo quiero rescatar estas cositas de don Edwin que ya nos ha colaborado en diversas ocasiones a nosotros desde la Universidad Estatal de Distancia, en, no sé, creo que varios espacios, creo que como unos 5 espacios en diferentes momentos, tanto el año pasado como en este. Y don Edwin, bueno, es conocido como el profe, ya ustedes verán a lo largo de la charla el por qué se le conoce así. Tiene cerca, un poquito más, creo ya, de 25 años de experiencia como capacitador en temas relacionados con la electricidad, ¿verdad? Y y qué acciones debemos llevar a cabo nosotros para poder mejorar nuestras acciones y mitigar, como bien decía Lisette, los efectos del cambio climático que sin duda alguna tienen acciones muy sencillas que podemos llevar a cabo nosotros desde el hogar. Edwin, pues ha sido capacitador fue capacitador en el INA por cerca de 14 años y actualmente trabaja en la empresa Servicios Públicos de Heredia, donde tiene, no sé, creo que un poquito más de 12 años ahorita de experiencia en el proceso de capacitación. Así que sin más, yo les dejo con Edwin Hidalgo. Hola, buenos días a todos. Un placer volver a colaborar con ustedes. Buenos días, don Oscar. Un gusto volverlo a saludar. Eh, para nosotros aquí en SPH es un gusto poderles colaborar, como siempre. Y bueno, vaya introducción que me hace don Oscar, ¿no? Sí, tenemos acerca ya un poquito, ya más acá en la empresa de 12 años, ya casi 13, de estar acá dirigiendo la parte del centro de capacitación. Como Oscar decía, anteriormente sí pasé en el INA, aproximadamente 14 años. Un poquito, resumir un poquito, doy electricidad de cero, electricidad cero, de cero conocimiento, hasta impartir los cursos a los compañeros de acá de la empresa
y de otras empresas de distribución de energía también que así lo requieran, los cursos de redes eléctricas o mantenimiento de redes eléctricas de mediana tensión, lo que le llaman los primarios. Esos 3 cables que ustedes ven arriba del poste, esos primarios llevan 34.500 voltios. Nosotros enseñamos acá, o yo les enseño a mis compañeros acá a reparar esos cables sin quitar la corriente. Y ahora ya nosotros, desde hace muchos años, no desconectamos la corriente, o sea que trabajamos con los 34.500 voltios encima, con las manos. Obviamente con un montón de equipos especiales que utilizamos para ese efecto. Pero sí reparamos las líneas en vivo. No desconectamos al abonado nunca, en la medida de lo posible, ¿verdad? Y bueno, volviendo al tema, como decía Lisette, es un gusto poder colaborar para concientizar a los demás acerca del buen uso de los recursos y proteger el ambiente. Más que todo, nosotros hacemos un llamado muy grande a proteger el agua, que el agua nos da todo. Entonces hay que proteger bien esto. Y bueno, qué mejor que nadie que la sede de Tilarán, que produce tanto viento y hay tantas eólicas y que está cerca de los proyectos geotérmicos, cerca de las plantas de generación nuestras allá en Upala, ¿verdad? Entonces, pues con mucho más razón, ¿verdad? La charla de hoy, como decía Oscar, yo quiero hacer un conversatorio. Entonces, me gustaría mucho que en el proceso en el que estamos dando la charla, no se preocupen por interrumpirme con las preguntas. Don Oscar va a estar de moderador por si las hacen y no las pueda ver, si es del caso. Las consultas por el chat, don Oscar me ayude ahí con las consultas por el chat, y el que quiera interrumpirme haciendo una consulta en todo momento, bienvenido sea. Porque conforme vamos avanzando en la charla, si no las hacen, se van quedando y entonces no las puedo evacuar. Y la idea es que tratar de evacuar la mayor cantidad de preguntas. Ahorita veo que tengo poco tiempo porque normalmente las hacemos de 2 horas, pero estamos hasta las 11:15, si no me equivoco, no tenemos 1 hora. Voy a tratar de ser bien breve. Cuesta mucho porque el tema es, como decimos nosotros, se las trae para hacer muchas consultas y a veces no nos alcanza el tiempo. Si nos pasamos, de mi parte no hay ningún problema, ya queda a criterio de ustedes, pero de mi parte no hay ningún problema. Les voy a presentar, vamos a ver. Esta es la charla. Vamos a ver si me deja. Ahí está. Bueno, entonces acá la tenemos. Es la eficiencia energética y el uso de la electricidad en el hogar, ¿verdad? Pero le habíamos cambiado el nombre a, como lo dejó don Oscar ahora. Y sin más ni más, para no quitar tiempo, ¿qué vamos a ver ahorita? Bueno, vamos a ver lo que es consumo eléctrico, lo que son consumidores mayores y ahorradores, y lo que es la conservación del recurso energético como tal. Eso va intrínseco en toda la presentación, y si quieren hacer algunas consultas acerca de eso, con mucho gusto. Por ejemplo, si me preguntan, ¿cómo, empezando de atrás para adelante? Parece mentira, pero lo voy a decir porque mucha gente no lo sabe. Y como se está celebrando precisamente el Día de la Conservación de los Recursos, entonces vamos a hablar de eso. Yo no sé si ustedes saben que Costa Rica tiene ya varios años de liderar el mercado a nivel mundial en la producción de energía sostenible, de energía renovable, de energía verde. Costa Rica, nuestra matriz energética, lo que involucra nuestra matriz energética es 100% renovable. Y obviamente como respaldo, cuando algún evento llega a suceder, pues sí, tenemos, o el país cuenta, tenemos en nuestra matriz con plantas energéticas que trabajan más que todo con búnker, ¿verdad? Que son las de respaldo, lo que se llama el respaldo. Nuestro respaldo está mayormente con plantas de búnker, que esas plantas están en el proyecto Garavito. Y hay otro proyecto en otro lado, pero ahorita se me escapa el nombre. El que más conozco es Garavito, que ahorita está desconectado. Está simplemente ahí guardado esperando que algo suceda. Porque nuestra matriz es 100% verde. Entonces nosotros producimos la electricidad de manera renovable. Aún casi a un 100% hemos estado así.
por varios años. Entonces, cuando alguien les venga a decir que quieren venderles alguna situación para ayudar al ambiente, para mejorar el ambiente en la producción de electricidad, como decía un profesor mío hace muchos años en el INA, vaya a mentir muy largo, porque nosotros, toda nuestra matriz es 100% renovable, ¿verdad? Entonces, ¿qué verde más vamos a producir? Eso se puede dar en otros países, en otras instancias, en otras latitudes, pero para Costa Rica eso no aplica, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es consumo eléctrico y como les digo, interrúmpame en el momento que quieran. Ok, ¿qué es el consumo eléctrico? Bueno, es la cantidad de electricidad que requiere un consumidor para realizar una acción. Por ejemplo, iluminar, calentar, enfriar el motor de la lavadora. Y por eso tenemos aquí esta lavaplatos, ¿verdad? Como ejemplo, ¿verdad? Esta lavaplatos de acá, con este ratoncillo ahí lavando, ¿verdad? Y la idea es esa precisamente. La idea es que, ¿a qué se le llama consumo? Bueno, es todos los aparatos que nosotros tenemos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, que efectúan un trabajo, que hacen una acción, ¿verdad? Y las acciones son estas, ya sea iluminar, calentar, ¿verdad? Enfriar o hacer una acción como por ejemplo los motores como en este caso, de la lavadora de trastes, la lavadora de ropa, el motor, el compresor, el motor que tiene la refrigeradora, los motores de los aires acondicionados, en fin. Entonces, esto es lo que se define como consumo eléctrico. ¿Por qué? Porque se da en el momento exacto, y aquí hay que aclarar, porque hay muchos tabúes sobre esto, y mucha gente pregunta sobre esto. Ok. ¿Cuándo se produce ese consumo? Ese consumo se produce en el momento exacto en el que nosotros encendemos el aparato, encendemos el elemento, encendemos el dispositivo. A partir de ese momento que lo ponemos a trabajar es que se empieza a gestar el consumo, ¿verdad? Que se empieza a gestar el consumo. Antes de eso, no. Antes de eso, ustedes lo que van a tener ahí, ¿verdad? Es simplemente un elemento pasivo que, si bien es cierto, algunos electrodomésticos tienen lucecitas, pantallas, displays, eso consume, pero eso consume. A ver, mi mamá me decía, es que usted dice que no consume. Digo yo, es que no es que no consume, sí consume, pero muy, muy, muy poco, pero muy, muy poco. Claro, no le digo que no. Para nosotros las empresas de distribución, todas las casas con todos los diferentes elementos que tienen a su haber, con LEDs y con pantallitas de estas, todas las viviendas en un contexto grande para nosotros sí representa un consumo. Pero en el contexto residencial, en el contexto del hogar, en el contexto del trabajo, es muy poco ese consumo. Es un consumo que es casi despreciable. Imagínense que al mes pueden ser, no sé, 6, 7 colones de la factura del recibo. No llega ni a 10 colones ese consumo. Entonces, para efectos del hogar es muy poco, ¿verdad? Pero sí, la recomendación que siempre vamos a hacer es, si no están utilizando un electrodoméstico, si no lo van a tener por mucho tiempo, desconéctelo, desenchúfelo, sáquenlo del tomacorriente. ¿Esto por qué? Esto porque les ayuda en varias cosas. Les ayuda a que definitivamente no haya ningún consumo, ¿verdad? Y también les ayuda a que, como por ejemplo ahorita, que hay mucha rayería porque estamos en la época más dura del invierno, y entonces los puedan quemar por rayería. Si nosotros tenemos nuestros electrodomésticos desconectados, en la medida de lo posible, no van a sufrir daño. Cuando cae un rayo se produce un trasciente, es un pico de corriente. La mayoría de los electrodomésticos de hoy en día son todos electrónicos, tienen si lo ven ahorita,
Los electrodomésticos, los equipos, todo está migrando mucho a mucha tecnología. Es una combinación entre electricidad y electrónica. Y entonces todo esto hace que la parte electrónica sea la más delicada y la que se queme constantemente. Les voy a poner un ejemplo propio. Mi hermana tiene una torre de lavado, o tenía una torre de lavado y secado. Cayó un bendito rayo. No había un protector en la casa, un protector de picos. Y quemó la tarjeta. ¿Saben cuánto cuesta la tarjeta de la bendita torre? 380,000 colones. Más 60,000 colones del técnico que tiene que venir a quitarla. Por quitarla, 2 tornillos y un conector. Cobran 60,000. Más otros 60,000 por volver a venir a instalarla para que lo cubra la Edwin, garantía. Sí, perdón que le interrumpa. no hay ningún problema. Me llamó mucho la atención lo de los protectores de pico. Ejemplo, digamos, tengo el conocimiento que hay unos para pantallas, otros para microondas y otros supuestamente para refrigeradoras. Pero, vieras que me llama mucho la atención que yo hago la consulta para que usted me recomiende, porque yo he comprado, pero digamos, cuando se va la luz y estoy con la pantalla, la pantalla se me apaga casi que inmediata mismo cuando se fue el bajonazo. Entonces yo digo, ese protector debe ser que no es bueno, o no sé, porque yo veo que diga para pantalla, para microondas o para refrigeradora. Entonces, la consulta mía es si usted me podría recomendar qué tipo, qué debe de decir o dónde se pueden conseguir, porque sí me llama mucho la atención. Ok, Disculpe la interrupción. para nada. Nos estamos yendo casi al final de la presentación, pero no importa, la pregunta está bien. Porque estamos protegiendo a nuestro consumidor. Entonces sí va al consumo. Voy a evacuarle dos consultas que me hizo en una. Número 1. A ver, un supresor de trasientes lo que hace es suprimir el trasiente como tal. Suprimir el pico. Eso se llaman sacs o se llaman swells. La onda senoidal de la corriente eléctrica es algo así como una S acostada. Va en una forma continua, como una S acostada continua. Cuando ocurre un pico, un trasiente en la línea, en la red, esa onda de ir así bien bonita, bien parejita, se distorsiona y hace unos picos. Por eso se llaman picos, ¿verdad? Porque se distorsiona toda y en lugar de ir así onduladita, va toda distorsionada pegando unos picos y para arriba y para abajo. Esos picos lo que producen es un sobrevoltaje. Los electrodomésticos están diseñados para trabajar desde aproximadamente 90 voltios hasta los 208 voltios. Y ahora todos los dispositivos electrónicos tienen un autorregulador de voltaje que los protege. O sea que en esa variación de voltaje él asume, pero lo que no asume es la variación de corriente, porque voltaje y corriente son cosas totalmente distintas. La corriente se eleva en el pico, ya sea porque el voltaje suba, la corriente baja, es una analogía eléctrica. A medida que el voltaje sube, la corriente baja. Y a medida que el voltaje baja, la corriente sube. Entonces, cuando se produce un pico de corriente, hay una subida de voltaje y la corriente tiende a bajar. Si ese voltaje supera los 208 voltios, va a dañar el equipo, ¿verdad? Y normalmente esos trasientes suelen llegar a más de 250 voltios, mucho más. Y por eso, y cuando cae un rayo, todavía es peor. Un rayo desintegra lo que sea, porque es miles y miles de amperios, ¿verdad? Entonces, hay supresores de trasientes individuales, pero yo les aconsejo uno solo. Hay supresores de trasientes que se instalan en la acometida, en la cuchilla, en el breaker principal. Estos supresores de trasientes vienen con capacidades de kiloamperios mucho más altas que los supresores individuales.
y protegen absolutamente todo lo que está envuelto en la casa, no solo un aparato puntual como lo hacen estos otros. Ahora, sí son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos algo muy crítico, como una computadora o como algo electrónico muy delicado que queremos de verdad proteger, ya sea por la información o por el costo del mismo, entonces sí podemos tener una segunda barrera como estos otros, pero yo doy la recomendación de poner primero un supresor de trascientes a la entrada. ¿Por qué a la entrada? Porque cuando el trasciente viene por la línea, ¿a dónde llega primero? Llega a la cometida de su casa. Entra por el breaker principal y continúa por los cables hacia la caja de breaker y ahí hace la quemazón que tenga que hacer. Entonces, si lo paramos ahí, lo estamos evacuando ahí mismo hacia tierra, porque ahí tiene que haber un electrodo de puesta a tierra, una varilla de puesta a tierra que tiene que estar bien conectada y que tenemos que revisar que siempre esté bien. ¿Verdad? Él tiene un conector y ese conector es importantísimo, que ese cable de varilla de puesta a tierra, ese cable de puesta a tierra esté bien conectado, bien firme a esa varilla, para que nos proteja de las eventuales descargas. Y si instalamos un supresor de trascientes de este estilo, entonces él va a evacuar eficientemente. ¿Verdad? Yo les digo que yo tuve porque, ay Dios, ya murió, ¿verdad? Hace unos días, yo tenía uno en mi casa, tengo que ir a comprar otro ahora, será con el aguinaldo. Cayó un rayo, me cayó un rayo a la par en un árbol de guayaba que estaba a la par de la cometida. Imagínense, el rayo cayó ahí, pues, partió el pobre palito de guayaba, no me dejó sin guayabas. Lo dañó y explotó por completo el supresor de trascientes. En la casa no se quemó absolutamente nada, pero sí me dañó la tarjeta del motor del portón eléctrico, porque estaba, es una cajita cuadrada de la marca Square D, Es una cajita que viene encapsulada, tiene solo 3 líneas, 2 líneas de color negro que van conectadas al breaker principal o a la cuchilla y un cable blanco que va a la barrita de neutros o a la varilla de puesta a tierra. Y eso es todo lo que hay que hacer. Y eso lo conecta, él se le enciende un LED de color verde, amarillo o rojo que indica que está protegiendo. En el momento en que ese LED se apague, significa que ese supresor ya murió. O en su defecto, como me pasó a mí, que quedó explotado por completo adentro de la caja del interruptor principal, del breaker. Y como ahí estaba conectado el breaker del motor del portón eléctrico, también me dañó el breaker del motor, porque fue un cuevazo, como dicen, ¿verdad? O sea, lo tico, ¿verdad? Fue una descarga eléctrica muy, muy grande y directa, donde él murió haciendo su trabajo, él se despedazó, pero protegió todo lo de la casa. Y este es el dispositivo que yo les recomiendo para proteger las casas. Ahora, voy con la segunda observación que hizo, que me hizo la compañera. Vean, el hecho que se apaguen los electrodomésticos no significa que no está protegiendo. El hecho que se apague la pantalla y vuelva a encender o que se apague la computadora y vuelva a encender no significa que no está protegiendo. Lo que pasa ahí es que el voltaje puede caer tanto, ¿verdad? O puede subir tanto que precisamente ese dispositivo que tienen los electrodomésticos para regular el voltaje hace que automáticamente se proteja el dispositivo. Entonces, puede ser que la pantalla se apague automáticamente para protegerse, la computadora también, o algunos otros elementos que se apaguen, ¿verdad? Porque simplemente o el voltaje bajó tanto que no es el suficiente para que haga su trabajo, que no son 120 voltios, o fue muy alto y lo que hizo fue hacer un corte para proteger el dispositivo. La única manera que eso no suceda, que no se les apague algo, es que pongan una UPS, o sea, una batería que tiene un regulador, que tiene un supresor y que cuando la corriente se va a través de la batería, ella sigue dando y un inversor da poder a la UPS para que el aparato que está conectado a ella siga trabajando, que es como la UPS chiquitita que ustedes tienen en la casa, los que tienen para la computadora, que se va la luz y ella sigue dando energía por unos minutos. Pero no se preocupe si la pantalla se la apaga. Si tienen los supresores de trascientes, no le va a pasar nada. Sí, son buenos. Déjenme decirles que un supresor de trascientes de buena calidad parte de los 25,000 colones para arriba.
Ningún supresor de trascientes de calidad respetable o que ustedes quieran que les proteja lo que van a cubrir cuesta menos de eso, de cualquiera de las marcas que hay en el mercado. Si tienen una regletita de esas que costó 5,000 colones y dice que tiene un supresor de trascientes, déjeme decirle que eso no le va a proteger a usted los electrodomésticos de una descarga seria, ¿verdad? De algo grande. No se lo va a dar. Y los dispositivos de supresor de trascientes que se venden individuales, ya sean tipo toma corriente o tipo accesorios que están conectados directamente a los electrodomésticos, siempre van a tener una alarma acústica. Entonces ustedes los van a oír sonando. ¿Eso qué significa? Que le está diciendo a usted que está trabajando, que está supliendo el trasciente, ¿verdad? Espero haberle evacuado la consulta eficientemente. Vamos con lo que es este mismo consumo a través de los medidores. Lo tenemos, el medidor lo que hace es registrar ese consumo. Eso lo registra en kilowatt hora. Y todo electrodoméstico que va a consumir energía, la consume en watts. ¿Ok? Eso se da en una potencia. Lo que es la medición de la energía se da en watts, en kilowatts. Y eso es a nivel de potencia, la potencia eléctrica. Entonces, los medidores registran esos kilowatt hora. ¿Qué es lo que significa? Que puse de los viejitos de aguja para que me comprendan, porque los nuevos electrónicos lo hacen a través de un pulso eléctrico, de un pulso electrónico. Los antiguos lo hacían en un sistema electromecánico, como era el disquito que daba vueltas. ¿Por qué se cambió esto? Bueno, primero que todo esto se cambian los medidores porque son mecanismos mecánicos. Y al ser mecánicos tienen desgaste y son sujetos a ser menos precisos que los electrónicos. Y entonces, aunque en su momento fueron lo más preciso que existía, con la llegada ya del paso de la electrónica, ya los dejó botados. Por ejemplo, estos antiguos tenían una precisión de 0,2, ¿verdad? En su lectura, una precisión de 0,2. Los nuevos tienen una precisión se llama un coeficiente de error de 0,2. Los nuevos tienen un coeficiente de error de 0,01. O sea, no se les va nada, ¿verdad? Un medidor como este no podría jamás ni nunca registrar el consumo de un cargador para teléfono. Los nuevos sí. Y un cargador para teléfono, estas cositas, ¿verdad? Consumen 0,2 amperios. Eso lo registran los medidores nuevos. Estos viejos no tienen capacidad para registrarlo. Por eso la ARECEP nos manda que tenemos que estar cambiando la tecnología conforme va avanzando. Y ahora muchísimo más con los nuevos medidores de tecnología AMI. AMI significa infraestructura avanzada de medición. Eso es una computadora avanzadísima que está conectada allá afuera midiendo la electricidad de sus casas, donde nos brinda a nosotros una cantidad de parámetros enorme para poderlo medir. Inclusive vemos la medición real que usted tiene, ¿verdad? Que está teniendo en su casa. Nos damos cuenta de sus hábitos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, yo estoy viendo un medidor. Eso llega a un centro de control donde está monitoreado constantemente. Y cuando hay una alarma, en cualquiera de lo que está registrado es el número de medidor. Entonces, los números están ahí en las pantallas. Y cuando tira una alarma, entonces usted hace clic sobre ese número de medidor y le despliega todo lo que corresponda a esa casa, a ese medidor. Entonces yo me puedo dar cuenta perfectamente si, por ejemplo, el sábado la familia se levanta, por decir algo, a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque el consumo está plano antes de las 8 de la mañana. Después de las 8 de la mañana ya veo que ya se activa, ya me lee un consumo de corriente un poquito más elevado. Se activó el coffee maker, ¿verdad? Ya veo otro pico de corriente más elevado. Se activó un sartén eléctrico, se activó la cocina. Mira, se activó el microondas. Y ahí empieza a registrar. Entonces yo me doy cuenta que esa familia todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana es que se activa. O me puedo dar cuenta todos los días que, por ejemplo, como en mi caso, que me toca levantar a las 4:30 de la mañana todos los días, cuando se enciende la ducha. Que es lo primero antes de eso, el consumo viene
plano. Entonces nosotros nos damos cuenta de todo lo que está sucediendo con ese medidor y lo podemos desconectar desde acá y lo podemos volver a conectar desde acá. Ya no hace falta esa persona que ande midiendo. La lectura la hace él solo y la envía desde el centro de control. Esos son todos esos medidores AMI. Cuando ustedes vean en la carátula el medidor que dice AMI, es esa computadora que está ahí conectada, que le está midiendo. Entonces ya no se le va nada. Y usted tiene el derecho de solicitar cuando tiene duda, ya no es como antes. Tiene el derecho de solicitar su perfil de carga. Usted puede ir a la compañía, a la prestadora de servicios a la cual pertenezcan ustedes allá, no sé si será el ICE, y le dice al ICE, mire, yo necesito que usted me envíe mi perfil de carga a mi correo. Yo quiero ver mi consumo y se lo tienen que dar inclusive con 6 meses de anticipación y usted puede ver durante todos los 6 meses cuál ha sido su consumo en una gráfica. Y usted si quiere le dice al operador, está en la oficina, le dice, yo quiero ver en este momento mi recibo, mi medidor. Se lo tiene que enseñar. Usted está en todo su derecho y nosotros tenemos que dar eso. Lo que pasa es que desconocemos totalmente esas cosas porque no nos las dicen, ¿verdad? Porque para algunos entes es mejor que no se los digan, para que no conozcan tanto. Pero ustedes están en el deber, el derecho y la obligación de solicitar, cuando tengan duda, su perfil de carga de un medidor AMI. Se lo envían a su correo con todos los datos, con toda la medición, con todo se lo pueden enviar. Es nuestro deber y obligación hacerlo, como empresas prestadoras de energía. Y la energía, como les digo, se mide en kilowatt hora. ¿Qué significa? Que cada 1000 watts de consumo, él emite un pulso, o estas agujitas se mueven cada 1000 watts. No es que no está consumiendo nada y que el medidor no va a marcar hasta que se dé eso, no. Desde el momento en el que algo se conecta, lo mínimo que sea, él lo registra. Lo que pasa es que empieza a ver cuánta energía está consumiendo. Y cuando ya llega a los 1000 watts, él hace el pulso. Él dice, ok, ya hubieron 1000 watts. Ya hubieron 2000 watts, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 y ahí va. Registrando. Constantemente, pero él da el brinco de lectura, de pulso, cada 1000 watts. Pero desde el momento en que se enciende, él está registrando todo. Desde el momento en que se enciende. La energía a nosotros se nos vende por tiempo. Y el tiempo en que esa energía esté usándose es lo que pagamos nosotros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el costo de kilowatt, o sea, el kilowatt tiene un costo. En el caso de nosotros, creo que anda por los 76 colones el kilowatt. Hasta los primeros 250 kilowatt. Y la gente no ha entendido lo que significa el IVA en el recibo. Y aquí les voy a explicar un poquito. A usted le cobran, o nosotros cobramos, todas las empresas cobramos. Todas las empresas tenemos tarifas distintas porque así la ARECEP no nos manda. La tarifa más cara la tiene el ICE. Después es la compañía. Después sigue JASEC en Cartago. Después sigue Cope Santos, Cope Guanacaste, Cope Lesca, nosotros, que tenemos tarifas más bajas en costo de kilowatt. Entonces, por ejemplo, mientras nosotros podemos tener una tarifa de 76 colones el kilowatt, el ICE la puede tener en 90 colones, 95 colones. Entonces, no a todos nos llega el mismo recibo, aunque consumamos la misma cantidad de watts por el costo de kilowatt que es diferente. Dicho esto, entonces, los primeros 250 kilowatt va desde los 0 a los 250 kilowatt, en algunos lugares hasta los 200 kilowatt. Entonces, de los 201 kilowatt a los 300 kilowatt ya la tarifa aumenta. Y ahí ya le cobran a usted el IVA, le cobran impuesto a los bomberos, le cobran el alumbrado público. Y eso es un porcentaje. Entonces, entre usted más consuma, más paga. Si se pasa de los 200 kilowatt, porque ya la tarifa va más los impuestos. ¿Cómo se explica esto? Entonces lo voy a resumir en un ejemplo sencillo. Edwin, ¿Sí? por si acaso, perdón por interrumpirte, por acá nos preguntan que a qué se deben esas variantes en el precio. Tal vez la vas a responder por allí. Tengo otra pregunta más, no sé si quieres te la digo de una vez. Claro, de una vez. Dice Ricardo Jiménez, imagino que los digitales son diferentes a los AMI. Partiendo de eso, en el caso de los digitales,
se puede pedir las mediciones? ¿Los digitales son tan exactos como los AMI? No, son más precisos los AMI. Son más precisos los AMI. En los digitales se puede pedir, pero ahí es diferente porque ahí hay que ir a bajarle el perfil de carga al medidor directamente. Los AMI se comunican instantáneamente a un centro de control, o sea, está monitoreado constantemente. Entonces, la interrogación al medidor AMI es inmediata. Pero a los otros electrónicos tiene que ir un funcionario con un dispositivo y bajarle la información al medidor en el sitio para poder dar toda esa información. Pero ellos igual la registran. Los medidores viejos, los electrónicos, igual la registran. Nada más que sí se requiere un poco más de tiempo un funcionario a bajar esa información, luego de que la baja tiene que procesarla, hacer un informe y remitirlo. Mientras que el sistema AMI la otra pregunta con respecto a las tarifas. Las tarifas las establece el ARECEP a cada empresa dependiendo de la operabilidad del negocio, de la operabilidad de la institución en cuanto a si ejecuta o no ejecuta bien los presupuestos que se le asignan, a un montón de factores de más se establecen las tarifas. Ya eso es algo mucho más complejo que viene de ARECEP, que viene de la Contraloría General de la República. Es un montón de detalles, es una cosa muy engorrosa. Pero ellos son los que definen las tarifas, no las definimos nosotros. Nosotros, por ejemplo, solicitamos una tarifa en base a nuestra necesidad de inversión que tienen las empresas. Pero la ARECEP es la que establece qué tarifa le da a cada uno. ¿Verdad? Por dicha, ahora ha venido a la baja y tienen que haberlo sentido en este recibo porque bajó mucho. ¿Verdad? Entonces, continuando con esto que les estaba explicando de los recibos y de las tarifas, en base a eso es que nosotros vamos a pagar. Les doy una analogía rápida. Cuando estábamos en casa por la pandemia, teníamos a los chiquillos en casa. Resulta, y a nosotros mismos, resulta que cuando nosotros no estábamos en pandemia, antes del COVID, todo el mundo llegaba a la oficina, ¿verdad? Y hacía cafecito en la oficina. Y traía pancito. Ese simple hecho de que eso ya no se daba en pandemia porque estábamos en casa, eso nos hacía utilizar el microondas 1 o 2 veces más al día. 1 o 2 veces más al día. Nos hacía ya utilizar el coffee maker. Una vez más. O 2 en la tarde. Imagínense que una familia promedio, estamos hablando que el promedio, nosotros lo hemos estudiado, el promedio base oscila de consumo de un núcleo conformado por entre 2 a 3 personas, el básico ronda entre los 15,000 a los 20,000 colones promedio de consumo. Menos de eso es porque ya se privan de utilizar la mayoría de electrodomésticos que hay normalmente en una casa. Normalmente, ¿verdad? Según la capacidad que tenga cada familia de adquirir los electrodomésticos. Entonces, pero el promedio normal anda en eso. Entonces, solo por el hecho, y si esa familia paga esos 20,000 colones por mes, estaba acostumbrada a pagar un recibo de entre los 18 y 20,000 por mes. Se lo digo porque en mi caso, somos 4 en mi casa y el recibo nuestro ronda los 19,000 colones. Y yo no pertenezco a la SPH, yo pertenezco a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que es la segunda más cara del país. Entonces, con solo el hecho de utilizar el microondas y el coffee maker 2 veces más al día porque estábamos en casa, eso nos significaba que íbamos a pagar un recibo de 37,000 a 38,000 colones al mes. Y uno dice, ¿pero por qué? Si solo estoy haciendo eso, eso no es nada. Primero, el coffee maker es un elemento que calienta. Todo lo que caliente, como lo vamos a ver ahorita, es lo que más consume en la casa. El microondas es un elemento que ahorra energía, pero que consume mucha energía en muy poco tiempo. Entonces, solo por el hecho de hacerlo así, solo por ese hecho, significa que usted va a consumir al mes
un poco más de energía, pero como se pasó de los 200 kilowatts, ya no le aplica la tarifa 76 colones como en nuestro caso. Ya le aplica 90 y tantos, más el impuesto, más el porcentaje, más el IVA. Entonces, esa pequeña diferencia hizo que casi a usted se le fueran 18,000 pesos más. Y la gente empezó en pandemia, no sé si se acuerdan, a reclamarnos a las empresas de churras que éramos unos ladrones. No, no es que éramos unos ladrones. Es que ese es el consumo que se estaba registrando en la casa. Porque ya la gente toda estaba en casa, no salían hacia sus trabajos y los chiquillos no se iban hacia las escuelas y los colegios o la universidad y volvíamos hasta después de mediodía o hasta después de las 3 de la tarde. No, ya era todo el consumo ahí. Entonces, eso es lo que diferencia y lo que hay que saber entender acerca de cómo medir el consumo que nosotros tenemos en nuestros hogares, que tenemos que ser educados a la hora de poderlo realizar. No se trata de no usar nada, se trata de ser educado e inteligente a la hora de usarlo. Eso es un ejemplo con los bombillos viejos, los incandescentes, de lo que les estaba explicando ahorita. ¿Verdad? Si tenemos un bombillo de los viejos de 100 watts que va a estar encendido por 10 horas, va a consumir aproximadamente, o va a consumir 1000 watts, o sea, son 1000 watts, eso es 1 kilowatt, ¿verdad? Y eso significa que ese consumo que se dio de ese bombillo en esas 10 horas, lo que él consumió fue 1 kilowatt de energía, ¿verdad? Vamos a lo que son consumidores ahorradores, ¿verdad? Perdón, aquí están los que son de mayor consumo y los que son de menor consumo. Es que me tapa la display arriba, me tapa un poquito. Entonces, aquí tenemos consumidores que consumen, o sea, que son demasiado, que gastan mucho, y los que son de ahorro. Bien, se debe considerar dentro de los aparatos eléctricos que tenemos en la casa, tenemos que identificar cuáles son los que más consumen, ¿verdad? Y todo lo que más consume en la casa es lo que calienta. La batería de electrodomésticos de la cocina, lo que hay en cocina, es lo que más consume energía. Todo lo que caliente consume más. Les voy a lanzar una analogía. Vean este coffee maker que tenemos acá. Es un coffee maker normal. No es un coffee maker grande. Es de tamaño medianito, normal. 10 tacitas de café. ¿Cuántas pantallas LED de 40 pulgadas se necesitan encendidas al mismo tiempo para que consuman la corriente que va a gastar este coffee maker en el momento en que enciendo ese interruptor? En el momento en que yo vengo, le echo la agüita al coffee maker, le pongo el filtrito, le echo el cafecito, y ya empieza a hacer hambrita, ya se empieza a ahorrar el café. Le echo el cafecito y enciendo este interruptor. En el momento en que yo enciendo este interruptor, él va a empezar a consumir corriente. ¿Cuántas pantallas de 40 pulgadas de tipo LED necesito yo encendidas al mismo tiempo para que gasten la misma corriente que consume este coffee maker? Pregunta al público. A ver, contéstenme, muchachos. Contéstenme, compañeros. Díganme. Ahí don Oscar verá en el chat, o si alguien quiere hablarlo, me lo pueden decir. Díganme un número. 40, digo yo, bateando. Uy, se fue muy arriba. ¿Qué? Unas 5. Se quedó muy corto. Unas 2. Se quedó demasiado corto. 15, 8, 20. Hijo, nos dicen por acá. pucha, ahí la pegó, la pegaron el que dijo 15. 15. Se necesitan 15 pantallas, entre 14 y 15 pantallas de LED de 40 pulgadas encendidas al mismo tiempo para que gasten la energía que consume un coffee maker para hacer café. Eso sin medir el tiempo que dura el coffee maker chorreándolo, ¿verdad? Correcto. Yo estoy hablando de la corriente que se consume en el instante en el que se enciende ese coffee maker. Ok, y en ¿Y el las mercado, pantallas? perdón, en el mercado, digamos, existe la posibilidad de comprar un mismo aparato que sea más ahorrativo. Sí. Sí. Esa es una muy buena pregunta. Cuando ya nosotros nos toca que ir a comprar un electrodoméstico, ya sea porque se quemó, se dañó o porque ya está muy viejito, ¿verdad?
Ahí es donde tenemos que ser inteligentes a la hora que tenemos que hacer esa compra. Porque miren, ¿en qué me tengo que fijar yo? ¿Se acuerdan de lo que yo les dije ahorita de estos watts que están aquí? Todo dispositivo viene marcado con los watts que consume. Todo. Eso es una regla internacional estándar que tienen que tener todos los dispositivos eléctricos. Tiene una etiqueta que está pegada por debajo, por encima, por abajo, por arriba, por donde quieran. Pero ella trae una etiqueta donde establece el voltaje para el cual va a trabajar, la corriente que va a consumir y los watts de potencia que también consume, ya sea que venga en amperios, en corriente, con una A mayúscula, o que venga con una W mayúscula. Y dice, por ejemplo, un coffee maker dice 1000 watts, otro dice 700 watts y otro dice 900 watts. Entonces resulta que si yo voy a comprar ese coffee maker y yo lo veo, uy, qué lindo bellísimo, mire todo, qué lindo está la marca y todo. Pero yo voy a ver cuánto consume. Es para las mismas 10 tazas de café. Ojo, 10 tazas de café. Don Edwin, ahorita resulta, tenemos... una manita levantada, ya voy a evacuarla. Pero resulta que ese coffee maker, que está lindísimo, consume 1000 watts. Hay otro que está a la par, que también es bonito, de otra marca, y consume 900. Y hay otro ahí, una marquita más o menos, que no es mala, no es buena, me da buena garantía, consume 700. Pero me hacen las mismas 10 tazas de café. Entonces yo tengo que sopesar las cosas. Lo mismo sucede con otros electrodomésticos. Por ejemplo, el electrodoméstico que más consume en la casa. Y ya voy con María Auxiliadora, que tiene la mano levantada. Que es la refrigeradora. Ahora vamos más adelante a ver eso. La refri es el electrodoméstico que más gasta en la casa, porque pasa 24/7 activada. Pero no es lo mismo una refrigeradora vieja a una refrigeradora nueva de tecnología inverter. Es totalmente otra cosa. Totalmente otra cosa. Y ahora lo vamos a ver con detalle. La pregunta que iba a hacer María Auxiliadora. Buenos días, don Buenos Edwin. días. La consulta es, ahora que el compañero mencionaba lo de la posibilidad de que existan productos, efectivamente, digamos, hace unos meses se me dañó la lavadora y salimos a buscar lavadora. Entonces ya uno empieza a buscar, ¿verdad? Que las etiquetas, que los consumos, pero igual sigue siendo un Excelente. colocho para mí, para ver si usted nos puede aclarar un poquito más, porque a veces dice el consumo por año, otras veces viene de otra forma. Entonces, ¿cómo sé yo cómo comparar uno con otro cuando vienen de distintas maneras? Digamos, el que dice por año, el que viene por hora. Le voy a, vea. Me voy a adelantar un poquito y le voy a responder un poquito más adelante. Vea, ahí está. ¿Ve que está metida? Las etiquetas de consumo de los electrodomésticos. Ahorita vamos a hablar de eso. Ok. Y le voy a sacar la duda. Había otra manita levantada por ahí. tenemos algunas preguntas acá por el chat. Por el chat. Edwin. Démosle esas preguntas. Déjame, voy aquí para atrás. La primera es, esta creo que la vas a tocar un poquito más adelante, pero para que tal vez a Germán se la Si no me tengamos adelanto, presente. si no me apuro un poquito, porque si no nos da tiempo, ¿verdad? Veo que Yo, hay muchas don consultas. Sí, tenemos varios por acá. Don Germán nos dice de las famosas freidoras de aire, qué tan amigables son con respecto a la salud, pero también comparándolas respecto al ahorro de energía frente a un sartén eléctrico o microondas. Miren, una freidora de aire, yo le llamo a eso vampiro eléctrico. Eso es un vampiro pegado a la yugular de los cables. Muy riquísimas para la salud, yo no le digo que no. Más yo que soy rechonchito, ¿verdad? Pero para efectos eléctricos eso sea ingrato. Eso solo se puede usar una vez a la semana. Y si quiere jugar de peligroso, como decimos, úselo 2 veces a la semana y verá el cambio en el recibo. Una compañera llegó y me consultó que se había ido para Golfito cuando estaban apenas saliendo las freidoras de aire, estaban en su boom. Y me dijo, profe, es que tengo una consulta. ¿Sí? ¿Qué pasó? Es que vieras que el recibo este mes me llegó carísimo. ¿Qué ha habido diferente? Me dice,
Vean, nosotros en promedio pagamos 25,000 colones en casa del recibo. Ajá. ¿Y cuánto le vino ahora? Me dice, me vinieron 43,000. Con los impuestos ya 45,000. Yo, pucha. ¿Y qué hizo diferente? ¿Qué ha vivido diferente en la instalación, en la casa? Ah, nos fuimos para Golfito y compramos una freidora de aire. Y como es tan rico, con esa cosa la usamos todos los días. Le está duplicando el recibo. Porque no hay esos aparatos, vean, por eso hay que conocer acerca de los consumos, conocer acerca de los watts, conocer acerca de lo que consumen, lo que estamos hablando. Porque cuando uno va a comprar un aparato como esto, se tiene que fijar en cuánto consume. Vean, ese aparato está consumiendo aproximadamente, los he visto, que vienen para 14 amperios, 17, 18 amperios. Estamos hablando de que tiene un promedio de consumo en watts más o menos de unos, hablemos de unos 1500 watts, 1600 watts. Uy, es mucho. Tomamos en cuenta que una freidora de aire necesita como mínimo para operar, para que haga su trabajo, media hora. Por más eficiente que sea. Menos de 20 minutos no dura. Entonces ese pobre medidor va así. Entonces, muy rico, muy saludable para nosotros, para el cuerpito, pero totalmente nefasto para la billetera. Es un electrodoméstico que yo solo recomiendo usarlo una vez a la semana. ¿Más preguntas? Porque veo que Antes se de van. darle, sí, antes de darle la palabra a don Luis, acá que tiene la manita levantada, Ujú. Ricardo nos pregunta, ¿los picheles para calentar agua consumen la misma cantidad que el coffee maker? Son excelentes. De hecho, mire, ¿qué está aquí? Como de menor consumo, un pichelito eléctrico. ¿Por qué? Porque el coffee maker en promedio para chorrear cafecito, en promedio necesita como unos 7, 8 minutos, ¿verdad que sí? Entonces, la cafeterita consume la misma corriente del coffee maker, pero resulta que calienta el agua en apenas 2 o 3 minutos. Y chorreamos el café. Se desconecta, ella se desconecta totalmente, no queda conectada. Es que el problema del coffee maker, que es la otra cosa que iba, es que la gente deja este interruptor encendido. Se chorrea el café, el coffee maker deja de chorrear el cafecito y creen que se apaga solo. Sí, él se apaga solo. Estamos totalmente de acuerdo. Pero porque él tiene un dispositivo interno que se llama un termostato, que cuando alcanza una temperatura se desconecta. Pero cuando esa temperatura vuelve a bajar, él se vuelve a conectar otra vez. Y es como si volviera a hacer café otra vez. Vuelve a hacer todo el proceso. Otros 8 minutos ahí dándole. Y se apaga. Y así está a lo largo del día. Por eso cuando ustedes van a tomar café a las 3 de la tarde, ese café está rechinaditico. Y lo que es el costo de energía, ponga la cabeza para que se la corten. Porque está encendiéndose y apagándose constantemente. Entonces, vean lo que les digo, vuelvo a lo que les digo al principio, desenchufen, desconecten o apaguen por completo este interruptor que está aquí. Pero toman cafecito, meten el pichelito ahí para que se mantenga el cafecito caliente, pero no lo apagan nunca. Entonces pasa todo el día ahí o toda la mañana ahí, dándole. Es un consumo fantasma muy elevado. Vean que ocupan 15 pantallas LED para que consuman lo que consume ese coffee maker, ¿verdad? Las cafeteritas, excelentes. Calientan el agua, se desconectan y usted chorrea el cafecito. Pare contar. Entonces, tiempo. El tiempo eléctrico es platita. Otro electrodoméstico que consume poco, la olla de cocimiento lento. Es excelente. Comparada con la olla de presión que tiene que ponerla en el disco. Un disco que consume 1500, 1200, 1300 watts. Mientras calienta la olla, mientras hierve el agua, mientras hace todo eso, consumió mucha energía. La olla de cocimiento lento apenas consume 300 watts. Pasa toda la noche ahí suavizando la carnita, los frijolitos, lo que sea. Menor consumo. Microondas. Consume rápido.
Mucha corriente, poco tiempo, por eso es eficiente. Todos los electrodomésticos que sean eficientes, que tengan tecnologías eficientes, son los que están llevándonos a consumir menor energía. Y esa es la consigna de hoy en día. Pero hay algunos fabricantes que no, entonces hay que saber qué comprar. Don Luis tiene la mano levantada. Sí, correcto. Bueno, buenos días. Un gusto Buenos saludarlos días, y igualmente. gracias por la charla, capacitación. Está muy interesante. Me pareció escuchar, mi estimado, que usted dijo que el electrodoméstico que más consume en nuestros hogares es la refri. Entonces, o sea, son dos consultas, ¿verdad? En este caso sería cómo está el asunto entonces versus cocina eléctrica. Y la otra fue que me contaron una historia de que la refri consume es cuando uno está abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Entonces, que se recomienda es dejar la puerta abierta y usted saca lo que tenga que sacar con la puerta abierta. O sea, eso es lo que Jamás, me recomendaron, ¿verdad? jamás, Y jamás, la otra, en jamás. el caso del café, pues se recomienda la cafeterita con un termo, ¿ah? De una vez. Gracias, Excelente. licenciado. Sí, no, miren, la refri consume más, es el estudio que todos hemos hecho a lo largo de mucho tiempo, porque la refri es el único electrodoméstico que pasa 24/7 trabajando. Así ya sea que vienen las nuevas con tecnología inverter, que es alguna maravilla, nunca jamás va a ser recomendado dejar la puerta abierta de la refri. ¿Por qué? Porque la refrigeradora internamente, ¿qué es lo que hace? Cuando ustedes meten un alimento o cuando metemos un alimento a la refrigeradora, viene con una temperatura. Los alimentos que están dentro de la refrigeradora tienen ya una temperatura específica. Ya alcanzaron la temperatura que ustedes designaron a la refrigeradora que los mantuviera. Cuando uno mete un alimento a la refri tiene que sacar ese calor de ahí, de ese alimento nuevo que llega, para que se equipare con todo lo que está dentro. Entonces, ahí es cuando el termostato que tiene la refri se da cuenta y empieza a enfriar. O sea, empieza a trabajar, extrayendo ese calor de ese alimento o de esos alimentos para que los lleve a la misma temperatura que ella tiene ya seteada adentro. Ese va a ser el tiempo en que ella está trabajando. ¿Qué pasa si nosotros dejamos la puerta abierta? Se le escapa toda la capacidad frigorífera que tiene. O sea, todo ese frío se escapa. Cuando usted cierra la puerta, ¿qué tiene que hacer el refri? Volver otra vez a alcanzar la temperatura que ya tenía predestinada antes de hacerlo. ¿Eso en qué significa? Que tiene que pasar más tiempo enfriando de lo que tuvo que haber pasado. Porque si usted abre la refri, saca lo que es y lo cierra, no hay mucha pérdida, no hay una trascendencia de temperatura, ¿verdad? Entre un lado y el otro. Pero si usted deja la puerta abierta, la temperatura empieza a aumentar en la refri porque se está escapando toda la parte fría. Ahora, cuando usted cierra la puerta, la refri va a tener que volver otra vez a alcanzar la temperatura que tenía o que está marcada en la que usted la tiene marcada. Entonces, ella va a durar una cantidad específica de tiempo lográndolo. Plata. Usted está trabajando, consume plata. Entonces, eso no es recomendable. Edwin, tenemos otras preguntas por acá. Claro. Sí, llevamos ¿Recomiendas 35. ¿Recomiendas lavadora automática o semiautomática? Depende. Como decía Pepito, depende, profesor. Ok, ¿qué es lo que sucede? Las lavadoras automáticas hoy en día, y ya me pasó porque mi mamá tuvo que comprar una hace unos días, vienen con tecnologías inverter hoy en día. Entonces, ellas, si bien es cierto, gastan un poco más que los dos motores juntos trabajando de una semiautomática, es más eficiente con respecto al agua, es más eficiente con respecto al tiempo. Casi todas las lavadoras duran 15 minutos lavando. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que las semiautomáticas usted tiene que estar ahí encima de ellas, ¿verdad? Y va a depender también de la capacidad de las mismas, porque eso va en la capacidad que tiene el tanque por los kilos de ropa. Entonces, una lavadora semiautomática que viene diseñada para 15 kilos de ropa, tiene que tener un motor que mueva ese peso. Y resulta que los motores de las lavadoras, de las automáticas, consumen casi que lo mismo que ese motor único de lavado. Y si entonces tienen motor de lavado
más el motor de la centrífuga, porque son tanques individuales en una semiautomática, y si está lavando y al mismo tiempo centrifugando, la suma del consumo de corriente de esos dos motores se equipara con lo que consume un solo motor que tiene la lavadora automática. Entonces eso es muy relativo, porque también está muy relacionado al tiempo en que usted dure lavando y cómo lave. Entonces, poderte decir a ciencia cierta cuál es la ventaja entre una y la otra, se las trae porque eso va a depender de la forma de lavado y del tiempo de lavado. Porque, por ejemplo, hay gente que agarra y no le interesa y echa toda la ropa y la mezcla, por ejemplo, por decirte algo, mezcla la ropa blanca con la ropa más limpia de color, que no destiñe, pero la echa toda ahí. Entonces hace una sola lavada. Hay gente que dice, no, Dios guardísimo, yo voy a lavar solo ropa blanca y después ropa de color y después los paños por separado y después las cobijas por otro lado y así sucesivamente. Entonces, al final hace muchas lavadas. Entonces es tiempo de consumo de la lavadora trabajando. Otra gente no, otra gente hace un revoltijo y hace 2, 3 lavadas y ya terminó. Entonces, es relativo en el sentido de cómo se refleja al final en el recibo, pero sí es significativo cuando es muy puntual lo que usted va a lavar. Porque en una semiautomática, si usted solo lava una cosa y luego la centrifuga y ya terminó. Pero ¿cuánto tiempo duró haciendo eso? ¿Por qué? Porque la lavadora automática tiene unas válvulas que abren automáticamente para que llene agua, para que corte, para que haga otras funciones. Entonces, puede que la lavadora automática consuma un poquitico más, ¿verdad? Es relativo. Otra pregunta más porque se está llenando. Otra por acá. Sí, tenemos bastantes preguntas. Los hornitos tostadores, Edwin, ¿cómo es el comportamiento de ellos en cuanto a consumo? También comparando el coffee maker que ya nos comentaste, pero versus el percolador. Ok. Bueno, el coffee maker y el percolador, la ventaja del percolador es que el percolador va a ser lo mismo que coffee maker. Si usted lo dejan encendido, él va a estar calentando y enfriando. Entonces ahí es donde está el desperdicio. Lo que pasa con el percolador es que el percolador consume más por ser más grande, por ser más cantidad de tazas. Los percoladores normales normalmente rondan de las 15 a las 40 tazas de café, ¿verdad? Ya cuesta mucho ver percoladores pequeñitos, porque para eso está el coffee maker. El coffee maker normalmente es para 12 tazas, mucho 15, ¿verdad? El percolador ya es para más. Entonces, como es para más, tiene una resistencia que es más grande, que consume más y por ende va a gastar más, ¿verdad? ¿Cuál era la otra consulta? Con los hornitos. Bueno, los hornitos va a depender lo mismo, va a depender del tamaño del horno y de la capacidad de las resistencias en watts. Y ahí va a escoger, por ejemplo, va a escoger. Ustedes tienen que fijarse en cuánto consume el horno por el tiempo en el que él va a estar. ¿Qué es lo que determina las cosas que calientan en nuestros hogares que funcionen eficientemente? Miren, les voy a dar un consejo de una vez para todos esos electrodomésticos que ustedes me quieren preguntar. Todos esos electrodomésticos que calientan, la gran mayoría, tienen un termostato. ¿Dónde están las cocinas? En las cocinas está en la perilla. La perilla no es una simple perilla que enciende y apaga. No, ¿verdad que en las cocinas de vitrocerámica ustedes ven que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6? Eso es un termostato. Eso es un elemento de desconexión. El termostato está en la cocina, que es como una varilla que se ve así en las de vitrocerámica. Uno ve el disco, cuando se pone el rojo vivo, uno ve que hay como una varilla en el centro. Ese es el termostato. Ese es el que le dice al disco enciéndase y apáguese para que mantenga una temperatura adecuada según lo que usted marcó en la perilla de la cocina, ya sea 1, 2, 3, 4, conforme va aumentando el tiempo en el que ese termostato se desconecta. ¿Cuándo se vuelve ineficiente una cocina de estas? Cuando ese termostato ya tiene 7, 8 años y nunca se ha cambiado. Ya ese termostato perdió la capacidad o puede estar cerca de perder la capacidad de censar y desconectar en el tiempo que tiene que ser. Entonces, él ya va a durar más tiempo en desconectar. Es cuando la gente dice, es que esa cocina es muy lerda, es que esa cocina ya casi no calienta. Porque el problema está en los termostatos, ¿verdad? Igual en la olla arrocera, igual en el sartén eléctrico, igual en todos esos que se van deteriorando y entonces duran mucho calentar. Y la gente ya no se acuerda que cuando lo compró nuevo era así.
como ya han pasado los años y se está acostumbrado todos los días a ver eso, pero ya llega el tiempo en que uno se da cuenta, dice, oiga, esto sí está lento, pero sigue consumiendo energía. Entonces, si un disco de una cocina de vitrocerámica antes cocinaba un alimento en 10 minutos, ahora dura 15, pero uno no se da cuenta. Pero es energía gastándose, es energía consumiéndose. Entonces, uno tiene que velar para que estas cosas estén bien. Es cierto, la inversión, más aquí en Costa Rica, que todos caen tan caro, y los repuestos y todo, ¿verdad? Pero usted gasta una sola vez, pero se lo ahorra a lo largo de 12 meses o más, que va a durar eso. Nos tienen prohibido hablar de las duchas, por ejemplo, porque la ducha del colegio de ingeniero nos dice que no debemos hablar de esos aparatos. Por eso yo no lo tengo en una charla. Pero es que resulta que, para que tengan una idea, una ducha consume más que una cocina de vitrocerámica con los 4 discos full más el horno full. Una cocina consume 40 amperios. Una termoducha consume 50. Por el tiempo en que duren bañándose. Más si son como los míos, que les gusta salir como que si eso fuera un baño sauna. Abre uno la puerta y ese es un marascal que sale de ahí. Y uno dice, la santísima Trinidad. Y duran como 40 minutos metidos en el baño. Y el medidor va así, ¿verdad? Entonces, no es dejar de usar las cosas, es ser eficiente en el uso de las cosas. Sigo con las preguntas y la presentación porque veo que hay muchas consultas y ¿verdad? Otra pregunta más que tenemos por acá. ¿Qué tan cierto es si la refri tiene poco alimento guardado, gasta más corriente? Sí. Tiene razón. Gasta más. ¿Por qué? Porque la gente tiende a abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar. Y si hay poco alimento adentro y están viendo a ver qué se comen y abren y cierran, la refri tiene muy poco alimento. Entonces ella tiene que encenderse y trabajar por apenas una cosita. Y si está llena, entonces tiene que encenderse y trabajar y va a consumir lo mismo por ese montón de productos. Entonces al final de cuentas sale uno perdiendo, está abriendo porque tiene poco producto adentro. Porque ella tiene que enfriar lo mismo. Entonces estás perdiendo. Otra consulta. Más o menos en esa línea, pero con la lavadora. ¿Es mejor lavar mucha o poca ropa? La lavadora está diseñada para una carga. Si ustedes compran una lavadora, ustedes se van, y lo digo porque acaba de pasar con mi mamá, ¿verdad? Ay, es que yo quiero una lavadora que me lleve los edredones. Ok, está bien. Ocupas de 17 kilos para arriba. Pero me ha encontrado a mi mamá ahora lavando 3 paños. Y entonces, ¿para qué tanto peso? ¿Para qué tanto volumen de un aparato que va a gastar la misma corriente lavando un paño que lavando 8, 15 paños? Porque ella tiene capacidad para arrastrar peso. Entonces, cuando vamos a lavar o cuando vamos a secar la ropa, por ejemplo, lo mismo en una secadora de ropa, para antes de que me lo consulten, taquen esas cosas que están diseñadas para aguantar peso, pero eso sí, el peso que tienen para lo cual vienen diseñadas. Si ustedes tienen una lavadora de 17 kilos, no sobrepasen los 17 kilos. ¿Por qué? Porque la van a dañar y entonces rápidamente van a tener que darle mantenimiento y ese mantenimiento es costoso. Si tienen una lavadora de 19 kilos, de 20 kilos, de 22 kilos, para algo están comprando eso. Entonces, si tienen la oportunidad en cada lavada de llenarla, aprovechen porque están gastando agua, están gastando electricidad, están gastando jabón, están gastando un montón de cosas. Entonces, sean eficientes a la hora de emplear eso. Igual los secadores de ropa. Vienen y le echan un poquito porque es que me da miedo. ¿Miedo de qué? Si el aparato está diseñado para eso, no se va a dañar. Más bien está siendo subutilizado y están dejando perder tiempo y energía. Una secadora de ropa dura 1 hora secando ropa y solo le van a meter 3 pañitos. No, no. Entonces metan las sábanas con los paños. ¿Qué es que se llenan de pelusa? Hay unas bolsas especiales donde usted mete los paños para que la pelusa se quede dentro de los paños y de la bolsa y las sábanas y una cobija muy metidas ahí adentro. No hay ningún problema. Los electrodomésticos están diseñados para eso, pero nosotros no leemos nunca los manuales.
No seguimos las instrucciones del fabricante. Los ticos todos lo sabemos. Cuando yo estaba estudiando, llegó por primera vez a Costa Rica nos trajeron un ingeniero. La misión de Japón trajo unos ingenieros de Japón para que nos educaran a nosotros en electrónica. En aquellos años, ¿verdad? Ya hace ratillo, ya hace más de 30 años. Oiga, ese muchacho, ese ingeniero que vino, japonés, se asustaba con nosotros. Pero ¿por qué ustedes hacen primero y no leen? O sea, ¿por qué ustedes los ticos de una vez van a hacer las cosas y antes no han leído lo que tienen que hacer? O lo que hace eso. No, uno primero lee, se informa qué es lo que hace, hasta dónde llega y luego va y no, nosotros los ticos somos al revés. Y cuando ya estamos todos enredados, que no podemos hacer nada, vamos a coger el manual para leer, a ver, mira, es que en el manual decía que... Entonces, no, primero lo primero, ¿verdad? Entonces sí, aprovechemos todas esas capacidades. Otra pregunta, porque se está yendo el tiempo en preguntas. Las últimas dos que tenemos hasta el momento. En cuanto a las cocinas, ahora nos comentabas de las cocinas de vitrocerámica. ¿El comportamiento de las de inducción? Las de inducción son muchísimo más rápidas. Son más eficientes, consumen mucha corriente. Ojo el detalle. Consumen mucha. Por ejemplo, una plantillita de dos discos, cada disco consume 10 amperios promedio. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia de la inducción? Que es así. Tiempo. Siempre va a ser el tiempo. Entonces, la cocina de inducción es lo más eficiente que han diseñado en cocinas. Los últimos estudios que se han dado a través de las cocinas han demostrado que las cocinas de inducción son las más eficientes en este ámbito, en este momento. Eso es lo que demuestra el estudio. Estudio que hacemos las empresas de distribución que tienen, por ejemplo, el ICE tiene un laboratorio más amplio donde tiene personal dedicado a eso, a investigar, ¿cómo se llama? A medir. Llevan señoras, cocineras, hacen experimentos para determinar cuánto consume, si es de verdad que es eficiente. ¿Ustedes se acuerdan que el ICE en un tiempo empezó a vender las plantillas de inducción? Por eso es. Porque nos interesa a nosotros para que nos bajen los consumos que tenemos a la hora pico. ¿Verdad? ¿Otra consulta? La última por el momento. Ana Ruth nos dice, buenos días. No sé si ya consultaron sobre las secadoras de gas o eléctricas. Tengo entendido que consumen mucho. Las de eléctricas sí. Las eléctricas son un vampirito, ¿verdad? Una secadora eléctrica no te baja de 22 amperios promedio consumo. Las de gas son de gas. Ahí son energéticamente más eficientes. Energéticamente hablando, ¿verdad? Son más eficientes. Obviamente que la electricidad, porque ¿cuánto tiempo vamos a durar utilizando la secadora? Y eso es lo que implica en el recibo, ¿verdad? Con respecto a iluminación, obviamente todo lo que es LED, se requieren, voy rápido, ahí yo la quité, a ver si ya la quité. Es que para hacer la charla más rapidita, como esta era más rapidita, se requieren 14 bombillos LED o 13 bombillos, perdón, de los corrientes, de los viejitos, para que gasten, o sea, se requieren, 14 bombillos LEDs de estos. Se requieren entre 12 y 14 bombillos LED para que gasten la corriente que consume un bombillo de 100 watts de los viejos. O sea, podemos poner, ojo, y de 9 watts, ¿verdad? De 9 watts cada bombillo de estos, que alumbran bastante. 9 watts es el promedio que debe tener instalado en las casas. Dependiendo de las cocinas es lo que tiene que estar más iluminado. Las áreas de trabajo son las que tienen que tener mayor cantidad lumínica. El índice cromático de refracción lumínica, que es la luz blanca, lo que llaman cool light o luz fría, ¿verdad? Que es cuando esa luz pega sobre un objeto y me refracta a mí, eso se llama índice de refracción cromática, es lo que me indica a mí la percepción mía de que si yo estoy viendo bien o no. Entonces, esa percepción, esa temperatura de color, ahora vamos con una temperatura de color. La temperatura de color va
la luz blanca va de los 4500 a los 8000 grados Kelvin. Por eso cuando ustedes van a ver un bombillo dice 6500 K. ¿Qué significa esa K? Significa grados Kelvin. Entonces, él tiene una temperatura de color de 6500 grados Kelvin. O sea, es una luz blanca, chillona, así. Entonces, esa luz blanca pegada contra los objetos da un índice cromático muy rico. Entonces, usted aparenta que todo lo ilumina muy bien, porque así es. Versus un bombillo de los viejos que consumía 100 watts, pero que tenía una temperatura de color de apenas 2500 grados Kelvin, que la luz es amarilla. De los 2500 para abajo es amarilla la luz. Es una luz que no refleja o que usted no siente como que está iluminando bien, porque usted no siente que ve bien. O sea, que las cosas no refractan una luz hacia usted para que usted vea, esto se ilumina. Esa es la percepción que se da. Entonces, usted necesita entre 12 y 14 bombillos LED de 6500K en 9 watts para que gasten la corriente que gasta un bombillo de 100 watts de los viejos. O sea, usted perfectamente ilumina, pone luz en todos los cuartos de la sala, el comedor, y está gastando la corriente que solo gasta un bombillo que estuviera conectado en la sala, de 100 watts, para que lo consideren. Los costos ahora no son muy elevados. Y eso sí, traten de conseguir una marca de buena calidad que en la cajita lean etiquetas. Lean todo eso que yo les estoy diciendo, que diga que es de 6500 grados Kelvin, que les diga cuánto es el consumo, que les indique la cantidad de vidas útil, qué tipo de LED es. Los mejores LEDs son los más caros, pero son los mejores. El LED tipo CRI, el LED CRI. Cuando ustedes vean en un dispositivo de LED, de lámpara LED, que diga que tiene un LED CRI, wow, esa es una altísima calidad de LED. O sea que eso dura más de 10 años. ¿Verdad? Es que todo le ponen, dura 10 años, dura 10 años. Sí, puede que le dure 10 años, pero todo va a depender de los picos de corriente y que de verdad de eso, y de la calidad del LED. Los chinitos, ya sabemos, ¿verdad? Los chinitos de dudosa procedencia, de mala calidad, háganle en la cruz, ¿verdad? De mayor consumo, los tanques de agua caliente. Los tanques de agua caliente viejos, los obsoletos, los calentadores de paso, como este que yo había puesto al inicio. Vamos a ver, este Titán. Este Titán. Esos son unos vampiros eléctricos. Esos tanques son tontos, son análogos, son tontos. Ese tanque calienta el agua hasta 70 grados centígrados. Tiene un termostato igual que tiene la olla rosera, igual que tiene el coffee maker, que tiene la plancha. Se desconecta a 70 grados y cuando el agua se vuelve a enfriar, otra vez vuelve a conectar. Aunque dure unos cuantos segundos calentando un reservorio que tiene él aquí un tanquecito, pero lo va a consumir. No es que él se quede apagado. Es que la gente dice, es que es un calentador de paso y solo se activa cuando yo abro la llave. Sí, totalmente de acuerdo. Pero ahí es cuando está consumiendo los 12 kilowatts que tiene él, ¿verdad? Pero cuando está la llave apagada, lo que no te dicen es que permanece activándose por unos cuantos segundos, pero son 12,000 watts en unos segundos durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Eso no te lo dicen. Los tanques inteligentes, yo puse este eco porque a mí me encanta este eco, pero hay muchos aquí y de marca nacional en el país excelentes. Este sí es inteligente. Este sí es vivillo. Este trae aquí un flujómetro. Ese sensor de flujo le dice a este cerebro electrónico cuánta cantidad de resistencias tengo que meter para que me caliente el agua según la cantidad de agua que me está entrando y que está saliendo. Por eso se llama inteligente. Porque si le entra poquita agua, él no mete las 2 resistencias que trae, solo mete una. Entonces gasta la mitad. En lugar de gastar 12,000 watts, gasta solo 6. Y lo administra por tiempo y por la temperatura. Porque este es tonto. Este calienta a 70 grados, ¿verdad? Se me perdió el mouse. Este calienta a 70 grados todo el tiempo. Este no. Esto usted lo puede poner a 40 grados. ¿Para qué usted quiere 70 grados si usted con 40 grados se quema la piel? Entonces, tras de que estás botando agua, porque este Titán, usted tiene que mezclarlo con agua fría para alcanzar la temperatura
adecuada a que usted no se queme. Entonces, ¿de qué sirve llevar la temperatura a 70 grados para después tener que bajarla mezclándolo con agua fría? Eso era antes, prehistoria. Ahora no. Ahora este tanque, este inteligente, usted con esta perillita, usted lo regula y lo pone a 40 grados. Entonces, como usted lo está poniendo a 40 grados, 42 grados, para que la sensación térmica sea de 35, 36 en el baño. Y usted se baña rico. ¿Ya? Pero solo está consumiendo de esos 50 amperios que gastan estos tanques, porque este también gasta 50 amperios. La diferencia es si lo tiene full, ¿verdad? Si lo pone a calentar hasta el máximo. Pero si lo pone aquí en 40 grados, solo te va a consumir 18 amperios o 20 amperios. Ahorro de plata. Claro, este tanquecillo es carillo. Yo no le digo que no. La inversión al principio es cara, pero usted se la economiza con los años. Y este tiene una garantía de 5 años, igual que este otro, sobre defectos de fabricación. Pero este le ayuda a usted a ahorrar y ya no tiene que mezclar agua, porque ya no necesita enfriarla. Ya le llega la temperatura a como es. Y tiene una ventaja, que si por ejemplo alguien abre otra llave por algún otro lado, el flujómetro que él tiene aquí, el sensor de flujo, detecta eso y entonces mantiene la temperatura caliente, la temperatura que está seteada para ambas llaves. Porque él es inteligente, él dice, oh, suave, tengo que meter un poquito más de corriente, pero es un poquito, porque se abre una llave, no todo, como hace este otro, que le mete todo. Edwin, ¿Sí? ¿qué tal es el calentador, este calentador versus la termoducha? Este tipo de calentadores. A ver. Pero, ¿en base a qué? Porque si es por costo. En cuanto a consumo. En cuanto a consumo. Ya, y consume menos. Consume menos porque, le voy a explicar, la ducha, a mucha gente no le gusta ponerla en tibio, porque casi no calienta. Cuando la ducha está en tibio, consume lo mismo que este tanque. Ahí sí son iguales. Pero la resistencia de la ducha se va degradando con el paso del tiempo. Y entonces deja de calentar igual, entonces lo pasan a caliente. Y ahí empieza a calentar y empieza a consumir los 50 amperios que consume este tanque. Entonces se volvió, pero todos tenemos ducha en la casa, porque no todas las casas están diseñadas para tener tanque de agua caliente, porque se ocupan doble tubería, ¿verdad? Entonces no todo es así, lo más elemental es poner una ducha. Entonces lo que yo les aconsejo es, Jay, con las duchas todas son iguales, todas van a consumir lo mismo, ahí no hay un santo grial. Con las duchas es el tiempo es lo único que las gobierna. Y que estén bien protegidas. Si van a instalar una termoducha, por favor, porque es lo que nos ordena el colegio, que se cumplan con todos los requisitos de instalación de la ducha, que sea por una persona, un técnico certificado. ¿Por qué? Vean, nosotros, el corazón nuestro explota adentro con 1 amperio de carga. Con una que usted se lleve una descarga de 1 amperio, el corazón puede explotar con 1 amperio. Y la ducha son 50. Y para variar, usted está en traje de lana, en traje de la naturaleza, con agua, medio perfecto, no queda ni para repuesto de loco. Si alguien hace una instalación de la ducha, mal. Cuando la ducha está bien instalada, cuando sus empalmes están bien hechos, cuando tiene su puesta a tierra de verdad eficiente, bien puesta a tierra, que esté bien en la caja, usted no se lleva esas descargas, ¿verdad? Pero por eso nosotros el colegio nos tienen prohibido hablar de las duchas, porque es una silla eléctrica. Pero eso es lo que hay, eso es lo que todos tenemos instalado. Nada más que hágalo bien hecho. Los paneles solares. Ay, el que puede invertir en un panel solar es una belleza, ¿verdad? O sea, ese es el extracto de la eficiencia de lo que estamos hablando, de la conservación de energía, ¿verdad? Pero ya ahí, estos chicos son onerosos, ¿verdad? Son onerosos. Estamos hablando que una instalación de estas no baja de 3 millones a 4 millones de pesos, ¿verdad?
pero hey, con el tiempo uno se lo baila. Sin embargo, vieras todo lo que me llegó. Les voy a contar una historia. Me llama una clienta, una abonada de la empresa, y tuvimos que hacerle un estudio que hubo que ir a ponerle aparatos y todo, porque la señora se quejaba y se quejaba porque estaba el apartamento vacío. Ella tenía un tanque, un calentador de estos, ¿verdad? Y yo sé que ya me pasé porque cuesta mucho por las preguntas, de que llevamos para No las se 11:30. preocupe. Les pido disculpas por eso, pero es que el tema se las trae. ¿Y qué pasó? Ella tenía un tanque de estos, ¿verdad? Y no había nadie en el apartamento. Y le llegaba un recibo de 27,000 pesos todos los meses. Y no se sabía por qué. Los compañeros iban y le hacían una medición de cargas puntual y no encontraban nada diferente. Perdón. ¿Qué resultó? Que la gente que le instaló este calentador tiene un mantenedor de agua caliente. O sea, tiene una resistencia que está conectada eléctricamente para que mantenga el agua. Ve, aquí está, ve este cablecillo, es ese mantenedor, ve. Para que mantenga el agua caliente en el tanque en la noche. Y resulta que ese condenado mantenedor se conecta cada 40 minutos. Y tuvo que la empresa mandar un compañero con un equipo especializado durante 8 días a monitorear el consumo para demostrarle a la señora que sí era ese consumo que tenía que pagar. Porque ella decía que no, que le estábamos robando. Perdón, no me traje agüita, me tengo la garganta seca. Es que estaba en otra reunión y no me dio tiempo de ir a traer. Entonces, ¿de qué resultó? Que la señora desconectó le recomendamos que desconectara ese mantenedor de agua caliente. ¿Que para qué lo ocupaba si no había nadie ahí? Ayer precisamente me puso un mensaje. Don Edwin, le agradezco. Sí era eso. Y resulta que ahora el recibo me llegó por 8,000, 9,000 colones. De 27,000 a 9,000. Entonces, dije yo, esto se las trae. Investigando, eso no hace falta aquí en Costa Rica. Eso es para los países europeos o donde nieva, que necesitan mantener el agua de verdad caliente para que no se congele. Aquí no hace falta. Aquí puede pasar toda la noche y el agua al otro día está tibia y rica para bañarse. Lo que les decía de los bombillos incandescentes, de los bombillos LED, de los bombillos fluorescentes, se requieren unos 8 o 9 bombillos fluorescentes de rabillo para que consuman, se requieren 8 bombillos LED para que consuman la corriente que gasta un bombillo de estos fluorescente. En el otro eran 12, 14. En este son 8 o 9 bombillos LED para que gasten la corriente que gasta un bombillo. Aún así, si el LED siempre va a ser más eficiente. Y vamos con las etiquetas para no dejar a la compañera guindando con eso de que ya me preguntó. Del despelote que se hace con las etiquetas. Ok, las etiquetas de consumo están marcadas con unas letras que van de la A a la G, donde la A es la más eficiente. Entre la A, la B y la C. E inclusive hay AA y AAA. Eso lo que demuestra es que ese electrodoméstico es altamente eficiente para cuando la gente no entiende qué es esto de los watts y toda esta cosa. Eso significa que de la letra A, eso lo que llega es que el consumo de corriente, de energía, es inferior al 55%. Entonces, si es AA, debe ser inferior al 25%. Y si es AAA, debe ser inferior al 15%. Entonces, es sumamente eficiente. Con la pregunta, con respecto a que las lavadoras, dice que el costo por año de kilowatt es porque en otros países está dado el consumo por año, como en Estados Unidos. Lo tienden a hacer por año. Nosotros lo tendemos a hacer por mes. Entonces,
un electrodoméstico que tenga una etiqueta con una A significa que el costo váyase al porcentaje, mejor. Entonces, ¿cuánto porcentaje? Entonces, usted sabe que una A, el porcentaje es de menos del 55%, usted lo que dice es que ese aparato gasta menos de la mitad que lo que gasta uno igual que no tiene la etiqueta. Entonces, si vas a ver una lavadora y esa tiene una etiqueta que dice que está marcada con A y la otra lavadora no tiene etiqueta, significa que esa con la letra A gasta la mitad de lo que gasta esa que tienes a la par. Así de simple. Así de simple, así se interpretan estas etiquetas. ¿Verdad? Entonces, si ella te dice que ahorra tanto, sí, comparativamente con otras, sí, es más eficiente. Pero para no hacerse bolas con las etiquetas anuales, porque hay que ponerse a hacer cálculos de conversión de watts y todo esto por mes, entonces mejor véalo de esa manera. Una etiqueta B va entre el 55 al 75% de lo que gastaría una sin etiqueta. Y así sucesivamente para abajo, hasta llegar a la G, que eso es algo que gasta enormemente. Aires acondicionados. Bueno, lo que les aconsejo, en el caso de, bueno, Tilarán es fresquito, es muy ventoso. Me imagino que casi no usan aire acondicionado, pero en el verano a veces se pone pegadillo. Les aconsejo que la temperatura siempre mantengan a 21 grados centígrados, ¿verdad? Y que en el verano no sea inferior a los 26. O sea, que la mantengan, o sea, si la bajan, digamos, menos de 26 grados, ya, por ejemplo, 24, 23, 22 están botando energía, porque de ahí, ya con 26 grados está rico comparado con afuera que está 30 y pico, ¿verdad? Entonces sí, hay que sopesar ahí. Un detalle muy importante con respecto a esto. Siempre traten de activar el aire acondicionado antes de que las personas entren a la habitación, para que el aire acondicionado trabaje solito y enfríe la habitación solito. Cuando alguien entra y está en la habitación, tiene que sacar el calor de la persona, dura más tiempo trabajando. Si son tecnología inverter, es una belleza. La tecnología inverter lo que hace es ser inteligente y pone el electrodoméstico a trabajar justamente lo que necesita. Por eso les decía que íbamos a hablar de eso ahora de las refris. Con las refris, las que son tecnología inverter, por ejemplo, vean, ¿ustedes se acuerdan de esas refris grandotas, de esas mastodónticas que eran de doble puerta, las americanas viejas? Esas refris gastaban 11, 12, 13 amperios. Eso era un vampiro, ¿verdad? Ahora ustedes ven esas refris nuevas que prácticamente le hablan a uno, ¿verdad? Que le dicen, mire, no hay pan, no hay leche, no hay huevos. Porque se comunican con uno. Cuestan un ojo a la cara. 1.500.000, 1.300.000, 1.200.000. Y sí, estamos totalmente de acuerdo. Muy lindas. Pero también hay refris inverter normales, de una puerta o de doble puerta. Y una refri normal, por ejemplo, de 2 puertas, por ejemplo, como la mía, yo tengo una americana viejita, la mía me ha durado tamaño poco, ya tiene 20 años. Ahora me va a tener que tocar la bolsa cuando ya me falle. Y no anda muy largo. Ya la doña me está reclamando. Entonces, esa refri viejita mía consume, cuando la escogimos, ya la escogimos en Golfito. Y si no me recuerdo, consume como 3.2 amperios, 2.3, por ahí anda. 2.5, 3 amperios. ¿Saben cuánto consume un inverter? 1 amperio. Ese zurrón grandototote que le avisa a usted que no hay huevos, que no hay pan, que no hay leche, apenas consume 1 amperio, 1. Por eso es tan cara, aparte de la tecnología que tiene, porque no consume nada de corriente. Mi mamá tiene una, no de esas que hablan, las anteriores, y solo consume 1 amperio. Yo no lo creía. Hasta tuve que medirlo con un instrumento para consume 1 amperio. No gasta nada. Mientras que la otra, la mía, que es más pequeña en tamaño, en volumen, igual de alta, pero menos capacidad volumétrica, gasta 3 veces lo que gasta esa. Entonces, como tener 3 de esas. Ahora, si van a conseguir una de estas de doble puerta, fíjense siempre en eso, que sea inverter, que diga que consume 1.2, 2 amperios. Eso es eficiente.
Ya más de eso en una refri, no bote la Do- plata. Don Edwin, Sí, sobre ese mismo término inverter, nos consulta don Ricardo si son aquellos electrodomésticos que tienen la etiqueta eco. eco inverter. Tiene que decir inverter. Ya sean microondas, ya sean microondas, ya sean lavadoras, ya sean refrigeradoras. El inverter es que es un dispositivo inteligente que le ordena al motor que gobierna eso, al dispositivo que lo gobierna, que no trabaje al 100% porque no lo necesita. O sea que si la refri usted la abre, lo que preguntaba el compañero antes, que si habían solo dos alimentos adentro, gastaba lo mismo, y no es que me esté contradiciendo, gastaba lo mismo que estando full. Lo que pasa es que el inverter se da cuenta que tiene dos alimentos, entonces trabaja ínfimamente para calentarlos, perdón, para enfriarlos, ínfimamente. Las refris viejas no, las refris viejas van a enfriar igual con 2 o con 3 o con 4, con 5, con 20. Aquí es donde viene la diferencia, por eso hay que esperar a hablar del inverter. En cambio el inverter no, el inverter analiza, se da cuenta que solo hay pocas cositas adentro y entonces pone el motor de la refri a enfriar justamente lo que necesita. Nada más. Y se apaga inmediatamente por el tiempo en plata. Por eso es que son caros los electrodomésticos inverter. La refri tenemos que revisar los empaques constantemente, porque los empaques se tienden a dormir, no que estén dañados. Si están rotos o reventados hay que sustituirlos, porque está perdiendo frío y estamos perdiendo plata en el recibo, ¿verdad? Y no estamos siendo nada amigables con el ambiente. Entonces, pero si el empaque está dormido, agarramos la secadora de pelo, le robamos la secadora de pelo a la doña o a las chiquillas. Y agarramos esa secadora de pelo y empezamos a calentar ese empaque parejo, todo el empaque por la puerta, parejo. Pero antes, ¿cómo nos damos cuenta que sabe que ese empaque está malo? Agarramos una hoja, agarramos una hojita, abrimos la puerta, la prensamos y jalamos la hoja. Si esa hoja se viene fácil, ¿verdad? Ese empaque está vencido. Si la hoja está dura, el empaque está bien. Entonces, agarramos la secadora de pelo y le empezamos a calentar todo el empaque. Parejito. El empaque se va a inflar, todo, sí. Se va a expander. Y cerramos la puerta suavecito y la dejamos así, para que vuelva otra vez a tener memoria, porque todo material tiene memoria. Como la refri es frío todo el tiempo, pierde su memoria el empaque. Y entonces se aplana y empieza a escapar aire. Lo calentamos y ya lo volvemos a la vida. Y no hay necesidad de cambiar empaque. Y la refri vuelve otra vez. Una refri tiene que trabajar en promedio para que, digamos, como decía el compañero, la dejo abierta. Ok, la dejé abierta, no sé, 4 minutos, 3 minutos, 5 minutos. ¿Cuánto tiene que trabajar esa refri para que se apague estando buena? Tiene que trabajar un promedio de 40 a 45 minutos. Si se escapó mucho frío. Ustedes la escuchan que ella arranca. Toman el tiempo. 40 a 45 minutos tiene que apagarse. Si no se apagó en ese tiempo, vamos mal. Vamos mal. Eso cuando es mucho lo que ella estuvo abierta. ¿Verdad? Si fue poquito y arrancó el motor, va a trabajar poquito. Va a trabajar unos 10, 5, 10, 15 minutos y se apaga. Pero si dura más de 45 minutos trabajando, tiene problemas en los empaques o tiene problemas en el termostato. Y es el electrodoméstico que más gasta en la casa. Entonces hay que tenerlo muy bien vigilado. Y con esto termino la presentación. Yo sé que nos pasamos un poquito. Ahora sí, si tienen más preguntas, más dudas, porque ahí veo 51 mensajes. No se preocupen, Edwin. Aquí tenemos, tal vez retomamos un poquito el tema de los aires acondicionados, que ya mencionaste un poquito. La consulta de don Cristian es que, a ver, en cuánto kilowatts, ¿cuál es el consumo de un aire acondicionado?
No se en mide, este- no se mide, en parte se mide, pero no se ve en eso. Se mide en otra unidad de medida que se llaman los BTU. O los BTU significan unidades de medidas térmicas británicas. Eso es lo que significa, ¿verdad? En inglés, British Thermic Units. Y eso va al volumen del aire acondicionado. El volumen de área. Cuando se instala un aire acondicionado en una estancia, en una habitación, se instala calculando el volumen de área. O sea, la cantidad de metros cúbicos de aire que él tiene que enfriar. Y eso se da en esa medida, en BTU. Entonces, usted compra un aire acondicionado para un área específica calculando los BTU. Entonces, normalmente en las casas los aires de ventana o las unidades split para la casa, dependiendo de la habitación, van en el orden de los 12,000, 18,000 o 22,000 BTU. ¿Verdad? Hay más chiquititos, hay de 5,000 BTU y así sucesivamente. ¿Eso qué va a determinar? Si usted compra un aire más pequeño para una habitación más grande, va a durar mucho tiempo enfriándolo. Si usted compra un aire muy grande para una habitación pequeña, va a durar muy poco tiempo enfriándolo, pero gasta más corriente de la necesaria para una habitación que no lo requiere, ¿verdad? Entonces, también en los aires acondicionados ahora son inverter. Entonces, consumen muy poco. Lo mismo el caso de las refris. Yo me asombro de, por ejemplo, ver un aire de 18,000 BTU, por ejemplo, que antes con el sistema viejo, que no era inverter, en 240 voltios estaba consumiendo un promedio de 13 amperios, ¿verdad? De 13 amperios, ya le hago la conversión a watts para que tenga una idea. 240 por 13, 3,120 watts o 3,12 kilowatts. Y ahora con ese mismo aire con tecnología inverter, está pasando de consumir esos 13 amperios a consumir 4 o 5 amperios. O sea, es brutal. Entonces, todo va a depender del tipo de aire que tenga. Si lo quieres ver en kilowatts, como me lo dices, entonces imagínate, pasamos de consumir los mismos 240 voltios, que es lo que se alimenta, por 5 amperios, pasó a consumir 1,200 watts versus 3,000 y pico de la vez anterior. Entonces, es la mitad de lo que vas a gastar. Al principio el aire es muy caro, pero mucho más caro que el normal. Pero a lo largo del tiempo te economizas eso. ¿Otra pregunta más? Ya subió a Muchas 54. gracias, Edwin. ¿Los filtros de la refri tienen que ver con el consumo? No tienen que ver con el consumo, tienen que ver con el agua. Y tienen que ver con que afectan a la refri. Miren, tengan mucho cuidado cuando vayan a comprar una refri con los filtros. Viera los de la LG. Ay, santísima Trinidad. Hay que botarlos cada 6 meses. Si usted no los bota a los 6 meses, la refri tira una alarma. Y esa es alarma de majadera y ese pitillo ahí, deli, que el filtro está malo, que el filtro está malo, que el filtro está malo. O sea, que el filtro ya se agotó. ¿Saben cuánto cuesta un filtro de una LG? Es la parte que no le dicen a uno. 43,000 pesos. Y algunos llegan a los 60,000. Cada 6 meses. Y si no se lo pone, no tiene agua. Bloquea el paso de agua hacia el ice maker y bloquea el paso de agua hacia el servidor que tiene en la puerta. Mucha gente se obstina, no pone ningún condenado filtro, cierra el paso de agua hacia la refri y al sistema viejito meta bandejas para que haga hielo y olvídese servir agüita. Porque es costoso eso. No es tanto la energía eléctrica, ahí no. Da lo mismo que lo tenga o no lo tenga. Es más que todo una situación meramente con el agua, ¿verdad? De que si el agua es muy dura o es muy sucia, de que el pH del agua está desbalanceado y todo esto, entonces satura el filtro y lo llena rapidísimo y entonces hay que botarlo rápido, ¿verdad?
pero sí, se las trae ese tema de los filtros. Entonces, cuando uno va a comprar una refri hay que investigar cuánto cuesta el filtro, ¿verdad? Y cada cuánto hay que cambiarlo. ¿Otra pregunta? Nos comenta Luis Jiménez, hola, en mi casa se quita la luz, eso porque la casa es de madera, un poco viejita y por precaución y costumbre cuando nos acostamos. ¿Eso afecta o daña la refrigeradora? Tendría que medirlo. Tendría que medirlo, porque si la refri no se abre en la noche y los empaques están bien y todo está bien, no debería perder mucho frío. Eso es lo normal, ¿no? Si la refri tiene los empaques bien, tanto del congelador como de la puerta principal, y no pierde frío y desconectan en la noche, ella va a arrancar y va a durar un rato, ¿verdad? Va a durar un rato recuperando energía, porque siempre va a haber una pérdida térmica, ¿verdad? Un intercambio térmico, un intercambio calórico que se pierde. Entonces ella va a trabajar un rato. Tendría que ver cuánto es ese rato. Es variable, depende de la refri, depende de todo. La mayoría de nosotros no lo aconsejamos. No se aconseja desconectar la refri. Si usted le pregunta a cualquier experto, le va a decir no lo haga. No lo haga. No es sano. Pero, hey, depende. Es un tema que tiene que ser muy puntual y habría que investigar el caso muy puntual y tendría que él verificar cuánto tiempo va a trabajar la refri en la mañana cuando la enchufan, que empieza a arrancar y para. Y cuántas veces lo hace y cuánto va a significar a lo largo del mes en el recibo. Las últimas dos preguntas en uno, para poder cerrar la actividad. ¿Cuál sería su recomendación general para todos a la hora de tomar en cuenta una buena decisión sobre la compra de equipos en iluminación, aires acondicionados, equipos refrigerantes? ¿Y qué equipos sí es recomendable desconectar desde el tomacorriente? Todo lo que caliente. Voy de atrás para adelante. Todos los equipos que calienten, desconéctelos. Desconecten, acostúmbrense. Es un hábito. Es un hábito. Desconecten todo lo que caliente. Luego, ¿qué equipos recomiendo comprar? Lean las etiquetas, comparen. Es muy bonito, y lo digo yo, y no quiero sonar machista porque no lo soy, ni quiero sonar pedante ni nada, pero es que cuando uno va a comprar con la esposa, con la doña, o puede ser el hombre también, que sea al revés, ¿verdad? Y uno se guinda de lo más lindo y se guinda de la marca y se guinda de muchas cosas, pero cuando uno compara la parte de energía y se da cuenta que lo bonito no es lo que se come, porque ya hay, que el que paga el recibo sé que lo va a sufrir, ¿verdad? Porque a mi esposa le gusta mucho eso. Yo sabía que iban a brincar. Disculpe, ¿quién es el que tiene el micrófono abierto que no deja escuchar muy bien lo que está comentando el compañero de apellido Hidalgo? Ah, no sé quién es, no sé quién es. Ah, Sí, no sabría, ahorita no escucho otro micrófono Sí, de fondo. voy a hablar un poquito más fuerte para que me escuche. gracias y disculpe. No se preocupe. Yo es que como estoy aquí en la oficina, entonces hablo moderado, pero cuando tengo que hablar fuerte, hablo fuerte. Ok, lo que digo es lo siguiente. Cuando nosotros vamos a comprar esos electrodomésticos, no nos tenemos que ir solo por lo bonito, ni por la marca, no nos casemos con eso. Ubiquémonos en la eficiencia que tiene el aparato, en la calidad que nos va a dar para que nos dure años, ¿verdad? Más que ahora todo lo hacen comercialito, que no dura nada. Y muy importante, en el consumo de la energía. Lean las etiquetas y entonces hagan un comparativo entre lo que consume, lo bonito y la marca. No nos vayamos solo por bonito o solo por marca. Veamos los tres elementos juntos para que compremos algo que nos agrada, que estamos contentos con la marca, que es de calidad, pero que a la misma vez no gasta mucha energía. Ese es mi consejo cuando estoy en todo lo que vayan a conseguir, en todo lo que vayan a comprar. Acostúmbrense siempre a estar leyendo las etiquetas, las etiquetas que tiene todo el aparato eléctrico conectado que indica en qué voltaje trabaja. Por ejemplo, 120 voltios. Miren, aquí en Costa Rica eso del 110 no existe desde los años 60. Se quedó en la cultura popular.
Nosotros trabajamos 120 voltios, 240. Y no porque el aparato diga 110, no va a trabajar en Costa Rica. Eso es mentira también. No se preocupen por eso. Porque los aparatos están diseñados para trabajar con un rango mínimo de voltaje y con un rango máximo de voltaje. Y el rango mínimo, como se los dije, ronda los 90 o 100 voltios y el rango máximo los 208 voltios. Entonces no se preocupen por eso, ¿verdad? Ahora, sí hay un detalle. Los que calientan sí son muy puntuales. Si, por ejemplo, ustedes tienen por ejemplo, vean lo que pasa. Viven en un condominio. En los condominios, el ingeniero que diseña el condominio, no nosotros, los ingenieros que diseñan el condominio, ponen un transformador que se llama de pedestal, que es una caja verde que ustedes ven por ahí. Esa caja verde grande viene diseñada para no dar 240 voltios, da 208 voltios. Entonces, cuando alguien compra o tiene secadoras, cocinas o algún aparato que trabaje a 240 voltios, ahí sí lo va a afectar. Porque es muy puntual el voltaje. Y lo que está dándole es 208. Ahí no se puede hacer nada. Ahí lo recomendable es que la gente se informe y compre aparatos para 208 voltios. En condominios. Porque eso es a ver, son lluvias de críticas y averías hacia nosotros. Nosotros no tenemos la culpa de eso. El que diseñó eso y el que consiguió eso y el que lo pidió fueron los ingenieros, porque eso es lo que hay en el mercado. Ese tipo de transformadores son exigidos en los condominios y solo existen en ese tipo de conexión que da 208 voltios. ¿Verdad? Sí se puede hacer un cambio, pero es muy costoso. Muy costoso. Entonces se ven afectados todos los condóminos. Y cuando traen sus aparatos no les trabajan eficientemente, les trabajan menos. Pero son las cosas que calientan. Entonces sí estemos pendientes de eso para evitar esos problemas, esos inconvenientes y que estemos bien. ¿Qué? ¿Faltaba alguna otra consulta, alguna otra pregunta, don Oscar? No, Edwin, con esa era la última consultita que teníamos. Agradecerte, Edwin, por la disponibilidad. Bueno, ya vieron ustedes por qué al inicio yo mencioné o lo cité como el profe. Realmente es muy didáctica la charla, es muy sencilla de seguir estos consejos que nos vienen a beneficiar en varias aristas. Sin duda, el principal hablando de lo colectivo, hablando acerca de la minimización de los impactos sobre el cambio climático, ¿verdad? Y las buenas prácticas que tenemos que hacer como ciudadanos respecto a la conservación del ambiente. Desde el punto de vista individual, claro que el ahorro en dinero, ¿verdad? De las buenas prácticas que podemos implementar nosotros en las casas y esas costumbres que debemos asumir nosotros, como es leer las etiquetas de cada uno de los electrodomésticos que conseguimos en nuestras casas, ¿verdad? Para poder conocer de antelación qué nos va a convenir más, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista del ahorro monetario, esos costos que podríamos llegar a tener. Entonces, don Edwin, yo quisiera agradecerte nuevamente por el espacio, esa disponibilidad, esas siempre charlas tan amenas que nos brindas a nosotros. Invitar a las personas que han estado por acá conectadas a que sigan pendientes de las actividades que realizamos en el Centro de Educación Ambiental. Nos pueden seguir en el Facebook, nos encuentran bajo ese titulito, Centro de Educación Ambiental UNED, y por ahí estaremos publicando nuevas actividades que llevaremos adelante mucho más adelante. Muchísimas gracias, que pasen muy buen día y disfruten el fin de semana. Muchas gracias. Igual de nuestra parte aquí en SPH, con todo gusto y todo placer les colaboramos en lo que podamos y aportando un poquito de nuestra experiencia como institución pues que brinda servicio eléctrico, y nosotros no somos solo eléctricos, somos también de acueductos, somos de la parte de agua, de alcantarillado sanitario también, también de la parte de telecomunicaciones. Entonces estamos siempre anuentes a colaborar en todo y a brindarles la mejor información de la mejor manera, veraz, y que sea muy aprovechable para todos, ¿verdad? Y bueno, instarlos a que ahorremos, a que conservemos el ambiente, porque nos estamos matando a nosotros mismos, ¿verdad? Vean todos los problemas que hay ya por el agua y nosotros no estamos ajenos a eso. Entonces, por favor, no contaminemos las cuencas,
por favor no contaminemos los ríos, por favor no echemos basura en donde vamos a las nacientes, cuando visitamos nacientes de agua, ya sea de todo tipo de contaminación que pueda haber, porque si alguien bota aceite, eso baja a una cuenca hidrográfica, ¿verdad? Hidrológica, y contamina la fuente. Entonces, seamos muy conscientes con respecto a todo esto. Y en la parte energética, pues con mucho más razón, ¿verdad? Instarlos a que se eduquen, ¿verdad? Se hagan un hábito, y ese hábito, vea, con todos los consejos que les hemos dado por acá, si los ponen en práctica, vieran cómo les va a reducir el recibo. Vean, en este momento, 5,000 colones, que nos baje el recibo pues, pucha, es leche, es pan, es tortillas, es otro montón de cosas por otro lado. Entonces, todo lo que podamos ahorrarnos por un gasto que es innecesario, bienvenido sea, ¿verdad? Entonces, Bueno, de mi un gusto. parte, disculpe. No sé, claro, adelante, Lisette. No, de mi parte agradecerles a Oscar y a Edwin por la charla. Espero que haya sido de provecho para todos los participantes. Recordarle a todos que la grabación se les va a estar enviando a los que registraron asistencia. En el chat ya he estado compartiendo el link. Entonces, si desean la grabación, regístrense. Si ya lo hicieron, omitan el comunicado. Muchas gracias por su tiempo y estamos ahí en contacto para futuras colaboraciones. Claro que sí. Muchísimas gracias, Edwin Hidalgo, igual a Oscar Chacón, parte de Manfred Ortiz de acá del Volcán Irazú. Nosotros, funcionarios del SINAC, una excelente charla, muchísimas gracias. Mucho gusto. Que tengan un muy buen día.